Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos. Nos encontramos ya en la clase 9 en relación al curso de literatura. Para esto vamos a tener en cuenta o vamos a desarrollar todo lo referente al Imperio de Augusto y luego pasaremos a lo que es propiamente la Edad Media. En otras palabras, vamos a hacer lo que es literatura romana, ¿no? Anteriormente hemos visto lo que es la literatura griega, sus inicios, y así vamos a ir avanzando poco a poco todos los ámbitos y temas de literatura, hasta llegar hasta nuestra época de literatura peruana, propiamente. ¿Ya? Para esto, vamos a ver, en relación al imperio de Augusto, el apogeo de la cultura romana, ya saben que es un paralelo entre la cultura griega y entre la cultura romana, casi lo mismo, ¿ya? Hay que tener ciertos toques acá o matices en relación a ciertas palabras. Chicos, vamos a comenzar. Vamos a leer y luego interpretar lo que nos dice esta lectura. Dice, al finalizar la guerra civiles entre Cayo Octavio Julio, César, llamado Augusto, venerable, asciende al trono del imperio e inicia una era de estabilidad y prosperidad apoyada por la imposición severa del Pax Romano. El emperador, reconocido como uno de los gobernantes más dotados de la historia, se preocupó personalmente de promocionar las artes de las letras al punto de animar a Horacio a cantar alabanzas a la virtud ya los prohombres del pasado. Acordar con Virgilio la composición de la Eneida, con gran metáfora en la gloria de Roma y las tradiciones de Asia. Esta obra es la que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Porque va a tratar en relación al nacimiento de Roma. Ahora, Virgilio también va a aparecer, chicos, acuérdense, dentro de la Divina Comedia, porque Virgilio va a ser el gran maestro de Dante, si van a aparecer en la obra. Tomen esa anotación. Luego dice, esta época de apogeo cuyo Ecuador, o sea, el mismo índole, coincide con el nacimiento de Cristo. O sea, también estamos, si ponemos un paralelo en relación a Cristo, ¿no? Estamos en Europa, en relación al mar Mediterráneo en la parte norte, y se puede decir en la parte occidental se encontraba lo que fue Belén y todo ese pueblo, ¿no? Donde existió Jesús. La presencia del extraordinario florecimiento de la poesía se incorpora a los nuevos temas y géneros y estilos a través de la creación de notables poetas. El más insigne de ellos, y quizás en toda la literatura romana, es Publio Virgilio Marón. Este nombre vas a tener en cuenta, ¿ya? Publio Virgilio Marón. Más conocido como Virgilio. Si me dice el año 70 al año 19, ¿ya? No escribió mayor parte de su obra desde los réditos de Nápoles, su retiro de Nápoles, ¿ya? Virgilio, quien introduce la poesía pastoril y sus bucólicas o églogas, aunque inspiradas en Teócrito, alcanzan una personal originalidad. Profesor, las églogas. Las églogas relatan hechos de campesinos, ¿ya? Otro que también tiene su obra églogas es Garcilaso de la Vega, pero el español, no estamos hablando del Inca Garcilaso de la Vega, que es otro autor, no vayan a confundir, ¿ya? Porque puede decir que Garcilaso de la Vega, sus famosas églogas de Salicio y Moroso. Dice luego, tras las geórgicas, hermosa epopeya rural, el poeta inicia la elaboración de una obra magna, o sea, la Eneida, consagrada a tal punto culminante de la poesía latina, inspirada claramente, dice, mira, inspirada claramente, ¿en quién? Lo que hemos visto, la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿no? Y se aparte de la sencillez expositiva de esta, y narra la epopeya, en relación a un héroe, el troyano, Eneas, elaborada en versos que armonizan la situación y el paisaje y los sentimientos de insuperable maestría. La casi total ausencia de la poesía lírica que está en esta época tiene una magnífica excepción en Quinto Horacio el Flaco, que a los 22 años, mira, Horacio, viaja a Atenas para profundizar sobre la cultura literaria. A su regreso, recibe una protección de mecenas y se dedica a la producción de una vasta, mira, está con V, vasta significa una amplia obra poética. En ella cabe destacar el canto secular de Epos. Profesor, si se va a referir a un canto secular propiamente,
¿ya? Hay que tener en cuenta que es algo profano y relacionado con la religión. Los épodos son versos que comúnmente se empiezan a repetir, o también los yambos van a tener también son versos de entonación rítmica, ¿ya? Luego, las sátiras son burlas, ¿no? Y también las epístolas son cartas a los, a los pisones, o llamada también arte poética por la tradición humanista. Horacio no solo encarna este el único gran poeta lírico latino hasta la bien entrada de la era cristiana, sino también agudo teórico y didacta de las formas de cánones de la poesía. Profesor, en esta época ya estaba siendo introducida lo que es, se puede decir, la religión cristiana. Propiamente la religión cristiana, con el emperador Teodosio en el 321-26, es lo que ya se legaliza en Roma, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. A ver, ¿qué nos dice luego? Los poetas llamados elegíacos, elegías o alabanzas, son uno de los últimos émulos de la escuela poética alejandrina que tiene como precursor a Cátulo. En la época de Augusto destacan, dice Tíbulo y el Sexto Propercio, y sobre todo el exquisito Ovidio. Acuerde de Ovidio con su famosa obra El arte de amar. Junto a Virgilio y Horacio suele ocupar el podio de los tres grandes de la poesía latina. Entonces, ¿quiénes son esos tres grandes? Ovidio, Virgilio y Horacio. Esos tres vas a tener en cuenta para tu examen, ¿ya? ¿Estamos? Entre las subfecundas, o sea, las más variadas, resaltan la Metamorfosis, una epopeya de 14 libros que recoge todos los relatos míticos que implican algún tipo de transformación, incluyendo algún tema romano, como dedicada a la muerte de César y la notable habilidad de Ovidio para versificar con increíble belleza y atractivo. Lo ha hecho quizás el poeta clásico de mayor popularidad hasta nuestros días. Ovidio fue traducido, ojo, si te preguntan en un examen de admisión, ¿qué obra fue traducida por un peruano? El único peruano que tradujo una obra en latina fue Mariano Melgar, la obra del arte de amar, ¿ya? De Ovidio. Tras la muerte de Augusto en el año 14 de nuestra era, o sea, después de Cristo, sobreviene un largo y irregular periodo que finaliza con otro de la muerte de Marco Aurelio en el año 180. En esos casi 2 siglos de literatura latina registra una gran diversidad y varios autores de gran relevancia, cuya labor marca el canto del cisne previo a la decadencia de todo mundo romano y su cultura. En la poesía épica destaca Marco Aneo Lucano, que a mediados del siglo I, del solo se conserva una extensa guerra civil o Farsalia, ¿ya? Considerada como entre las primeras épicas del tema totalmente romano, ya que narra la lucha entre César y Pompeyo, los admirables retratos de sus personajes y situaciones. Se cultivó también, dice, la sátira con Percio y Juvenal, y gran vuelo retórico. Marco Valerio Marcial alcanzó gran fama a los agudos epigramas, mientras que Fedro, dice, recuperaba las fábulas clásicas y agregaba algunas invenciones sencillos, claro, de los apólogos, profe, una forma de enseñanza de esa época, para una fábula. La tradición historiográfica tiene una gran figura en Tácito, que entre sus obras es una suerte de poemas épicos en la vida agrícola, las historias y los anales. Acá no piensen mal, chicos, ya les dije también en otro curso, que anales se va a referir a un conjunto de hechos que pasan, sucesos que pasan en un año, y eso lo transcriben. Es como similar, por decir, cuando nosotros llegamos a fin de año, chicos, se han dado cuenta que en los programas periodísticos sacan, no todas las noticias del año, ¿sí o no? Como un resumen. Ya, igualito, en esa época, todo ese resumen, los anales, esos escritos, a eso se refiere. ¿Ya? Otro historiador apreciable fue Suetonio, con su detallada y amena vida de Cesare. La segunda mitad del siglo II registra los nombres de Quintiliano, notable orador y maestro de retórica, que plasmó la sabiduría en las instituciones de oratorio. Plinio el Joven, su panegírico, su elogio, trajeron y sus epístolas el africano Apuleyo, el autor de El asno de oro, cuyas andanzas fueron retomadas por los escritores como Boccaccio,
o Cervantes. Al referirnos a Boccaccio, se refiere a Giovanni Boccaccio, o Boccaccio, como es en Italia, se va a referir propiamente a uno de los más grandes tridentes de la literatura italiana. ¿Quiénes son el tridente de la literatura italiana? Se supone que son tres, profe. Dante Alighieri, Petrarca y Giovanni Boccaccio. ¿Ya? Y uno de los más grandes escritores de nuestra época es el propio Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Ya? Finalmente, pero no en importancia, se puede citar a Petronio, que con los diversos y realistas episodios de Satiricón, me burla, preanuncia cierta forma de mejoras en la obra narrativa medieval. Ahora, vamos a ver propiamente a lo que es Virgilio. Virgilio ha pasado una historia como el más grande de los poetas latinos, en vida, obra y gozó, dice, una gran popularidad como después de su muerte. Ya se consideraba una buena formación que debía basarse en estudios de sus poemas. Durante la Edad Media se le reverenció como un poeta de transición del Renacimiento, o sea, de Dante, que lo eligió como guía y maestro, ahí está lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Que lo eligió como guía y maestro. Esto, por si acaso, sí ha venido en examen de admisión, chicos. Cuando dice, ¿quién es el maestro de Dante que aparece en la obra? Y es Virgilio. Y si tú lees la obra, que la cual también vamos a hacer ya en las próximas clases, cuando tengamos en cuenta lo que es la obra, la Divina Comedia, te vas a dar cuenta ahí de algo, que Virgilio es el maestro de Dante en busca de su amada Beatrice, pero él no puede entrar al paraíso por algo, y eso también fue pregunta, la definición de San Marcos. ¿Por qué Virgilio no pudo entrar al paraíso? Por algo bien sencillo, porque no estaba bautizado. Una pregunta de admisión bien clásica, ¿ya? Virgilio me dice que nació en los Andes, un pequeño pueblo cercano a Mantua. Su visión de amor y vida campestre, los paisajes que ha reflejado en toda su obra, estudió en Cremona, Milán y Roma, especializándose en la retórica y filosofía, profundizando en la obra los poetas griegos y romanos. En su juventud siguió los conceptos de la filosofía epicúrea y posteriormente en el decanto del estoicismo. De salud dedicada, dedicó todo su tiempo a su obra y al estudio, sin participar en la vida política ni militar. Además de su naturaleza tímida y retraída, la dejaba la actividad pública. Tampoco se casó, perdón, y vivió mucho tiempo como un recluso, aunque a medida de su fama fue creciendo y empezó a gozar de la amistad de los poderosos personajes romanos. Su primera obra conocida son las Églogas, donde crea una poesía pastoril. Este género ya había sido introducido por Teócrito en Grecia, pero Virgilio dota de más idealismo, ternura y sentimentalismo, mejorando el estilo, y entre ellas crea un mundo irreal, idílico, donde los pastores cantan, ahí que es lo que decía, una obra pastoril, las Églogas, con alegría y su dolor, que algunas sirven de alegoría a sucesos reales, como la quinta donde muere Dafne, que es una metáfora del reciente monte César. En las Églogas, el tema central es un niño que ha de nacer para traer un pez y la prosperidad del mundo. Durante muchos años este poema ha sido visto por la cristiandad como una visión de la llegada de Cristo. Pero lo más probable es que se refiera al futuro hijo de Antonio y Octavia, ¿no? Hermano de Augusto, como el heredero de los gobernantes para evitar la guerra civil. Su siguiente obra es Geórgica, que es un canto a la vida campestre también, mira, se dan cuenta, y la restauración de Italia agrícola. En ella Virgilio explica la forma didáctica y el cuidado de los vegetales y animales. Si te das cuenta, es una forma de enseñanza la didáctica. Pero se trata a la vez, me dice, un ejercicio poético que de una forma los verdaderos fines instructivos o prácticos, que son una balanza de Augusto y Obscena. Uno de los ministros, cuando escribió la obra de Virgilio, formó un círculo de artistas de la corte, aunque no trata de una obra de propaganda, tampoco puede separar la realidad poética. La obra cumbre de Virgilio emprende su obra más ambiciosa, es la Eneida, el poema épico centrado en la figura de Eneas, proveniente, dice, de Troya y fundador de Roma. Se trata de una de las más grandes obras de la literatura, donde, siguiendo el esquema del poema épico, introduce unos personajes bien definidos, unas escenas atractivas, entre ellas se une la armonía,
el paisaje, la acción, el relato y la descripción. Esta obra, Virgilio también alaba la labor de Augusto como pacificador de Roma para ensalzar los valores morales del emperador y deseaba potenciar. Virgilio inicia un gran viaje a Grecia, ¿ya? El año 19 a.C., y al parecer, para documentarse mejor de la parte final de la Eneida, pero afectando unas fiebres, emprendió su regreso a Italia, muriendo poco después con la llegada a Brunsilium. Ha pasado ya la historia con el mayor de los poetas latinos, ya acuérdate, el mayor de los poetas latinos es Virgilio, y su obra sigue siendo vigente y objeto de estudio para quienes se interesan en el mundo clásico y la lengua latina. ¿Ya? A ver, su obra, la Eneida, Virgilio dedica 10 últimos años de su vida, del 29 al 19 a.C., a escribir la Eneida, un poema épico en hexámetros que iba a eclipsar, o sea, que iba a tapar todas las obras épicas precedentes de escritores romanos, que iba a explicar como las características del género para los escritores épicos posteriores. En este poema se ensalza el origen, el crecimiento del poder romano, ciertamente, dice, por los años en que Virgilio comienza a escribir la Eneida, se producen los hechos centrales que se inician en el Principado de Augusto. Octavio regresa victorioso a Accio, la paz del imperio es total y concede el título de príncipe y de Augusto. Octavio. En resumen, Roma vive uno de los momentos de gloria que pudieron introducir al poeta al lanzarse a los caminos de la épica, y al parecer los deseos de mecenas y del círculo de intelectuales próximo a Augusto era quien el poema lo hubiera centrado en la figura propia del emperador. El logro de Virgilio fue prescindir de la glorificación personal y unir a los destinos de Roma y de Augusto. En la glorificación de los orígenes míticos de la ciudad, para ello sirve la leyenda de Eneas y el mítico de Roma y al mismo tiempo los antepasados del divino Augusto. El tema central, pues, de la leyenda de Eneas es el héroe troyano que sobrevivió por mandato de los dioses. Ojo, que acá los dioses sí son esenciales, tanto en los griegos como en los romanos son esenciales. Me está mencionando también que la destrucción de Roma tras el largo viaje fue un nuevo asentamiento troyano, Italia. La intencionalidad política de Eneas es evidente y a la elección del tema, y escogiendo la leyenda, me dice de Eneas, como fundador de Roma, y tal lo que te decía. Virgilio relacionaba esta definitivamente con la cultura griega. Por otra parte, se hacía descender a James Iulia, a la que Augusto pertenecía, Iulo, hijo de Eneas. De esta forma, como según Eneas era hijo de la diosa Venus, se establecían los orígenes divinos del emperador. Virgilio presentaba así el régimen de Augusto como el heredero natural del glorioso pasado de Roma. Roma y Augusto quedaban en esa manera identificados en la forma más sutil y eficaz. Luego nos pone los sucesos en relación a la obra de la Eneida, ¿ya? Tiene una lengua, un estilo, pero propiamente vamos a pasar, chicos, a esta parte donde dice la Eneida, escritura en verso. ¿Ya? Escrita en verso, autor Virgilio, el tema central, acá les he puesto, ¿ya? La búsqueda que hace Eneas, territorio previsto para el destino para fundar una nueva estirpe troyana, que nacerá de Roma. El género es épico, la especie epopeya, y entre los personajes que más destacan son, ¿no? Eneas, el héroe troyano, Creusa, la primera esposa de Eneas, Ascanio, el hijo de Eneas, Anquises, el padre de Eneas, Dido, la reina de Cartago, Latino, el rey del Asia, Lavinia, segunda esposa de Eneas, el rey latino, Turno, de la divina, dioses Júpiter, Venus, Juno y Mercurio. Poema ahí se nos narra las aventuras del troyano Eneas, quien después de la guerra abandona su devastada ciudad y va, por mandato divino, en busca de las tierras donde fundará la ciudad en la que el origen de una futura cultura romana. Las naves de los troyanos que surcan el mar de Sicilia son arrojadas a las costas africanas por una violenta tempestad de Juno. Les envía. Venus les informa que a su hijo Eneas, que se halla en las tierras de Fenicia, Dido, reina de Cartago, Venus, para proteger a su hijo, así que Dido se enamore de él y olvida a un difunto esposo, ¿no? Y ofrece banquete a Eneas y rogándole que le cuente las aventuras. Troyano relata el detalle de los últimos días de la guerra en Troya. Luego los griegos lograron introducir el caballo de manera en la ciudad
cómo Héctor anuncia el desastre que le pide buscando una nueva muralla a los dioses. ¿Te das cuenta? Es casi una comparación a las obras que hemos visto ya anteriormente, y de eso trata la obra. Chicos, entonces, ¿qué vas a hacer, hijo? A partir de lo que has leído acá, vas a hacer un mapa mental. De todo esto, haces tu mapa mental, que hemos leído y explicado, y para esto también esta teoría te va a ayudar a que puedas resolver tus retos. En tus retos te estoy poniendo, de acuerdo a los grados, te estoy poniendo una cantidad, una batería de preguntas, y todo lo que está ahí en las preguntas está acá en el texto. Tienes que leer y investigar también, porque eso es lo que corresponde al curso de literatura propiamente. ¿Ya? Y ahí propiamente en la explicación de obras, también lo voy a hacer más adelante, con cada uno de ustedes y vamos a relatar cada uno de esos y también le voy a enviar otra batería de preguntas en relación a los retos. ¿Estamos, chicos? Hemos estado acá en el curso perdón, en el curso de literatura. Nos vemos, chicos, se cuidan. Un abrazo. Hasta luego.